de mi presentación y de mi experiencia es mis talentos en acción a través de las inteligencias múltiples, ¿ya? Como les comentaba, el contenido de mi presentación tiene que ver con un poco los objetivos que yo perseguía con esta experiencia psicopedagógica, hablar un poco de la temática, en breves palabras, sé que es cortito el tiempo, así que voy a ser bien resumida, la metodología, los resultados, una reflexión más que todo cualitativa, más subjetiva, porque esto no tenía como trasfondo hacer un estudio, sino que ejercer una experiencia con los niños y niñas de una cierta edad, ¿ya? Y una pequeña muestra de lo que trabajé con los niños también en las sesiones. Bueno, el objetivo principal de mi presentación y de mi experiencia era potenciar habilidades y talentos académicos a través de las inteligencias múltiples. Las edades de intervención, niños de 5 a 7 años, el modo online vía Zoom, y la duración de la sesión era de 1 hora 15 minutos aproximadamente. Ya en principio, mi experiencia, cada sesión, más o menos yo había calculado 45 minutos, sin embargo, la verdad es que en el transcurso de varias sesiones, se fue ampliando esto a 1 hora, 1 hora y un cuarto, incluso se pasó un poco más, ¿ya? Así que en promedio fue ese el tiempo que se utilizó en cada sesión. Bueno, la temática y contexto eran grupos aproximadamente, el grupo que yo trabajé en esta experiencia fue de 5 niños, si bien es cierto estaba ampliado para 10 niños, pero participaron solamente 5 niños de estas edades, entre 5 y 7 años. La modalidad fue online, como les decía, y se mantenía semanalmente una secuencia estructurada de la sesión, ¿ya? O sea, cada sesión tenía una estructura determinada. No había como, por ejemplo, se saludaba, había una anticipación de cada una de las actividades que se realizaban en el transcurso de las sesiones. Se basó en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y las actividades fueron creadas acorde a la etapa de desarrollo de los niños y niñas de esta edad, entre 5 y 7 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que ser actividades motivadoras, creativas, lúdicas, desafiantes e interactivas, lo cual obviamente era un gran desafío con esta modalidad online, en la cual tuve que buscar estrategias para que los niños se mantuviesen motivados, teniendo en cuenta que son niños pequeños, que su atención y concentración es muy reducida, ¿ya? Por lo tanto, era un temor en principio de cómo iba a funcionar esto. Y ahí más adelante vamos a ver cómo funcionó. Bueno, la metodología, en cada sesión se trabajó una inteligencia múltiple, la inteligencia matemática, lingüística. Cada sesión se reducía a una inteligencia. Ya no trabajé en una sesión las diferentes, sino que en cada sesión una inteligencia. La matemática, lingüística, interpersonal, musical, intrapersonal, naturalista y visoespacial. Se realizaron experiencias que permitieron identificar y a la vez potenciar aquellos talentos que cada niño posee. Como trabajaron con todas las inteligencias, se fue viendo en el camino claramente qué habilidad mayor tenían un niño y otro niño, o otra niña. Se pretende además fortalecer el autoconocimiento y autoestima a partir de sus habilidades. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este trabajo con actividades que tengan que ver con estas inteligencias, de potenciar estas inteligencias, los niños se daban cuenta de que tenían habilidades o musicales, o tenían habilidades visoespaciales, o corporales, etc. ¿Qué herramientas utilicé para poder trabajar, digamos, de esta forma dinámica, motivadora y desafiante por la edad de los niños? A través de videos, de láminas, de ruletas, la ruleta interactiva, juegos de mesa, creación de material. También yo me ponía en contacto con los papás de los niños y les pedía material concreto que tenían que ejecutar en ese momento, ¿ya? También tenían que hacer dibujos, desafíos dentro de su casa, dentro de su entorno, de su contexto, títeres, programas educativos, baile y estructura de la sesión, como les mencioné, que para mí era muy importante que ellos mantuviesen una estructura de la sesión, ¿ya? Bueno, la temática de las sesiones fue la siguiente. En la primera sesión, que trabajamos sobre la inteligencia corporal, era promover la capacidad corporal
para resolver retos como canal de expresión. Ese era el objetivo de esta sesión, de la inteligencia corporal. Y la experiencia era las Olimpiadas Deportivas. Esa era como la temática. Luego, la inteligencia musical, el objetivo era favorecer el aprendizaje a través de los sonidos y contextos musicales. Y la experiencia se llamaba Mi Banda Musical. Inteligencia espacial, estimular el pensamiento por medio de la expresión de elementos visuales. Y la experiencia era Jumanji, Desafíos de la Jungla. Inteligencia lingüística, potenciar los procesos cognitivos a través de la interrelación con las palabras en un contexto lúdico. Y aquí trabajamos Master Mini Chef, aquí los niños cocinaron, ¿ya? Ahí les voy a comentar un poquito cómo fue. La inteligencia emocional era favorecer el objetivo, favorecer las habilidades sociales y la expresión de las propias emociones. Y la experiencia era intensamente, o sea, me basé en la película Intensamente para trabajar el tema de las emociones. La inteligencia matemática, promover la resolución de problemas por medio de la organización, secuencias y números, y la experiencia era experimentando con los números. En la inteligencia naturalista, el objetivo era estimular la sensibilidad por la naturaleza y su importancia en todo ámbito, y la experiencia era reutilizando mi entorno. Y la última sesión, que fue la sesión número 8, que fue el cierre del taller, ahí entregamos el diploma de participación e hicimos un recuento de todo lo que habíamos trabajado en las sesiones anteriores. ¿Ya? Bueno, resultados, como les decía, en términos bien subjetivos y cualitativos más que todo, porque esto no era el objetivo de un estudio. Sin embargo, yo pude ver que los niños participantes logran vivenciar experiencias desde las inteligencias múltiples. Además, surgen intereses propios a partir de las experiencias trabajadas. Como les decía, los niños se manifestaron con mucho interés hacia la música, me comentaron los papás y los niños también lo manifestaban, se daban cuenta que eran capaces de hacer cosas de arte, de crear elementos, que también los cuentos, les interesó mucho el tema de los cuentos, algunos de los niños que participaron, el amor por la naturaleza, y también el hecho de las emociones, de poder interactuar con sus pares, de poder intercambiar experiencias, de poder manifestar sensaciones o emociones a través de la música, por ejemplo. ¿Ya? Tanto niños como padres conocen formas lúdicas de estimular procesos cognitivos y contenidos. O sea, el hecho de que se hayan trabajado con estas técnicas más lúdicas, de desafíos, de creatividad, y que los papás tuviesen que estar al lado de los niños, generó que ellos también pudiesen absorber un poco de cómo poder estimular a sus hijos de algunos aspectos que estaban más descendidos, para que lo replicaran en casa. Y los niños fortalecen habilidades sociales al interactuar con sus pares y participar activamente de la clase. ¿Ya? También ellos se potencian entre sí para hacerse preguntas, para felicitar al otro, para coevaluar también. Bueno, y como reflexión, de acuerdo a lo que trabajé en mi experiencia, es posible generar instancias de aprendizaje vía online utilizando herramientas lúdicas y readecuando aquellas utilizadas presencialmente. También la otra reflexión es que en las edades comprendidas para este taller, entre 5 y 7 años, fue muy positivo el acompañamiento del adulto responsable, puesto que pudieron participar junto a sus hijos, fortaleciendo el vínculo y además les servirá para replicar actividades de refuerzo en casa. Y la otra reflexión importante es que cuando el aprendizaje se entrega utilizando todos los sentidos y potenciando las diferentes inteligencias, es mucho más significativo. Ahí les quería mostrar algunas fotitos de cómo los niños fueron trabajando. Aquí, por ejemplo, en la lámina, en la primera fotografía, se ve uno de los niños que está creando con material, digamos, reciclable, un elemento que él creó, un robot, por ejemplo. Ahí lo creamos en vivo, online. Después aquí también el tema de los cuentos. Ya vivimos cuentos, después tenemos que expresarnos respecto al cuento en la inteligencia lingüística. Aquí también se ve desde el niño cómo está trabajando el tema de las emociones, y aquí fue la entrega del diploma cuando terminamos y cerramos el taller. ¿Ya? Bueno, y aquí, por ejemplo, las sesiones fueron más o menos así. Se fue trabajando con PowerPoint solamente, la verdad es que no se utilizó otra forma de exposición, pero fue al principio siempre recordábamos lo que hacíamos anteriormente, activábamos aprendizajes, nos situábamos en la fecha, el día, el mes en que estábamos y el año,
y la estación del año. Siempre importante el tema de la temporalidad, creo que es fundamental. Y luego, la primera sesión, por ejemplo, ¿qué pasa en mi cerebro? ¿Qué es inteligencia? Para que ellos supiesen. Traté de reducirlo a algo como bien, digamos, sencillo para ellos, porque era más pequeñito, y les conté a ellos que habían diferentes tipos de inteligencia. Y ahí vimos cada una de ellas, se les explicó así como con dibujos, para que ellos lo pudiesen tener más clarito. Y ahí también reforzamos con una imagen como bien distintiva. Bueno, y aquí las inteligencias que trabajamos fue la última sesión que fuimos como enumerando las inteligencias que fuimos trabajando, la corporal, musical, lingüística, la visual, visual espacial, la emocional, la matemática y la naturalista. ¿Ya? Y siempre en todas las sesiones siempre partíamos con la ruleta, ¿ya? Entonces la ruleta tenían ellos que girar girábamos la ruleta y cada uno iba haciendo pares y le tocaba hacer algo de alguna inteligencia. Por ejemplo, en este caso, en la última sesión, yo hice una ruleta de todas las inteligencias de cada una de las cosas que habíamos trabajado. Y aquí, por ejemplo, era la musical, seguir el ritmo. Por ejemplo, aquí era aplaudir, cantar y cantar. Ya una secuencia de sonidos. Y así eran diferentes actividades de adivinanza, de matemática, me salió la misma. Ya, pero bueno, ahí salían diferentes, íbamos trabajando. Luego, la sesión, por ejemplo, en la inteligencia corporal, yo les hice una de las actividades que hicimos, que quise colocar una actividad de cada una un poquito para que las fueran viendo, las fuesen viendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo les pedí un circuito en casa, un desafío. Entonces, niños, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a tocar el sofá de su casa. Luego tienen que ir a tocar una puerta de su casa. Después tienen que ir a su habitación y acostarse en la cama. Y después pararse y devolverse. Después tienen que devolverse saltando como conejo. Y al final, sentarse en la silla. Y ahí ganamos el trofeo. Entonces, por ejemplo, esto que puse acá era porque hicimos varias secuencias. ¿Ya? Tenían que devolverse saltando como conejo en forma así como de espiral o en forma con líneas rectas, etcétera. Después, en la inteligencia musical trabajamos lo que les mencioné recién, las secuencias de sonidos. Ellos tenían que replicar los sonidos según la imagen que aparecía ahí. Fue una de las tantas actividades que hicimos de inteligencia musical, pero esta es solamente una de ellas. ¿Ya? Eh, Luego, por ejemplo, aquí en la inteligencia espacial, copiar modelos con palos de fósforo, que ellos tenían que tener su material concreto en casa, y yo les mostraba los modelos y ellos iban copiando los modelos para que se orientaran en el espacio. Entonces ahí fuimos trabajando este tipo de actividad de la inteligencia espacial, que fue, como le digo, una de tantas. Luego actividades de lenguaje, por ejemplo, adivinanzas, trabalenguas, eh, rimas, vimos bastante de esos también, que aquí se puede visualizar. Ya en el tema de la inteligencia emocional, trabajamos con lo que transmite la emoción que transmite una determinada música. Entonces yo les colocaba una música, ellos tenían que escucharla y después tenían que expresarse con pintura, no sé, con lápices, con plumones respecto a las emociones que les transmitía esa música, y después ellos tenían que ser capaces de expresar qué fue lo que les transmitió: alegría, tristeza, rabia, etcétera. Cada uno se manifestaba al respecto. Ya después, por ejemplo, en la inteligencia matemática trabajamos con unos sudokus, pero claramente con cosas más sencillas, con letras, trabajamos con algunos tangramas, ya trabajamos con los números, pero obviamente adecuado al nivel de ellos. En la actividad de la naturaleza, también ahí tuvimos que, bueno, les pedía dibujar elementos de la naturaleza y también, como se vio en la foto, crear a través de un elemento que se puede reutilizar, crear algo con un elemento reciclable o reutilizable. Entonces la idea era que ellos también crearan en el momento algún elemento. Y ahí también se ven otras fotitos de las sesiones realizadas. Y finalmente la actividad, como les mencionaba, fue la entrega del diploma con la mamá o el papá o la persona que estuviese a cargo de ellos para que le entregara su diploma de participación, y ahí estaban muy contentos participando en ello.
¿ya? Al término de cada sesión también, bueno, a bailar, que esta fue una actividad que hicimos con la inteligencia corporal, fue una de las que trabajamos en inteligencia corporal, que ellos tenían que bailar una canción con una imagen que se movía. Y siempre antes de terminar la sesión, trabajábamos algunos ejercicios de yoga al final, ya como respiraciones, como para cerrar y calmarnos, y finalmente ya hacer preguntas o responder a alguna duda o aclarar algo. Y ahí finalizamos la sesión del taller de inteligencias múltiples de psicopedagógico. Eso sería la presentación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de la profesora Claudia Moreno del Centro de Estimulación Terapisub. Muchas gracias, profesora. Ahora damos la palabra a la profesora Stephanie Molina, que nos presentará la experiencia de aprendizaje, aprendizaje significativo y labor de jefatura online en tiempos de pandemia. Dejamos entonces a la profesora Stephanie. Bueno, buenas tardes a los presentes. Más que todo es hacer un comentario. No quise hacer diapositiva porque, bueno, dependiendo de cada profesor es cómo ha afrontado esta situación de pandemia. Yo soy profesora de lenguaje y ciencias sociales y soy profesora jefe de un 7º año básico. Bueno, en un 7º año básico ustedes comprenderán de que las edades están en un proceso de cambio los chicos, entonces algunos tienen entre 12, 13, 14 años más o menos. Entonces ahí nos encontramos con lo que son los procesos de cambio de los chicos. En mi caso como profesora jefe para afrontar esta situación, lo que he hecho es, bueno, el ministerio también a uno le pone presión de trabajar los objetivos priorizados, ¿ya? Pero yo dentro de esos objetivos priorizados estuve haciendo un análisis de ver la utilidad que tengan estos objetivos para los niños. Por eso mi experiencia se llama aprendizaje significativo. Si bien hay una priorización que hace el ministerio, que a mi parecer en alguna asignatura no es muy buena, en el caso de historia, porque se cambia muchos procesos históricos, el lenguaje trata de tomar como una, ¿cómo podría decirle? Trata de tomar como una coherencia, pero desde mi punto de vista crítico aún así no me convence el tema de la priorización, pero hay que realizarlo igual. Entonces en mi caso yo le traté de buscar un punto constructivo y significativo para los niños a través de la escritura de reportaje. Entonces traté de que los niños a través de la escritura fueran plasmando lo que les iba sucediendo o lo que iba sucediendo acá en su entorno. Que ellos reescribieran noticias sobre el COVID, investigaran también otro tipo de temas y ahí ir plasmando como sus apreciaciones. En cuanto a la labor de jefatura, lo que he hecho es acercarme con ellos a través de las clases online. Los días viernes, siempre me reúno con ellos los días viernes para que me comenten sus cosas, lo que a ellos les sucede, lo que a ellos les pasa. Me he encontrado también que hay algunos chicos que no prenden su cámara, entonces cuando no prenden su cámara yo les digo por qué, y se les respeta. La mayoría de los chicos no prenden sus cámaras. Entonces, claro que esto no pasaba, no pasaba cuando estábamos recién empezando. Empezó a suceder ya ahora terminando el año, que ya se va sintiendo el desgaste de ellos
me dicen, profe, no, es que no me siento bien. También uno como profe jefe conoce a sus alumnos. El alumno que funciona bien en sala va a funcionar bien en donde esté. A los alumnos que les cuesta de repente un poquito más, que uno tiene que estar constantemente motivándolos en su casa, o que no tengan poco hábito de estudio, la labor del profesor jefe es de instarlos, motivarlos constantemente. Y ahí donde también uno tiene que entrar de repente a hablar con el apoderado. Yo por lo general no soy muy partidaria de trabajar con el apoderado ya en cursos más grandes, porque se entiende que tiene que haber una autonomía de los niños. Pero hay casos que he tenido que hablar con los apoderados, hacer como reuniones virtuales entre alumnos y apoderados para conversar las situaciones que a ellos les afectan. Como profesora jefe he recibido también casos muy extremos de chicos con situaciones bien complejas, se les ha muerto familiares. Entonces la labor de jefatura pasa a ser igual como un compañero en estos tiempos de pandemia, de clases online. Y ese rol también cuesta un poco abordarlo, porque como profesor jefe tengo que exigirles, porque es lo que exige el ministerio, que hagan sus actividades, que hagan las cosas, pero por otro lado también tengo que ver su parte psicoemocional, socioemocional que ellos están pasando. Hay algunos chicos que no tienen mucha comunicación con sus padres y se comunican con el profesor jefe. Hay instancias también que el colegio da, que es de atender a es atenderlos a través de la psicóloga, pero aún así hay algunos chicos que se abren más con el profesor jefe y no a veces con la orientadora o con la psicóloga propiamente tal. Y ahí a veces tengo que entrar como a hacer como un nexo entre la psicóloga, entre la orientadora, cuando los chicos no quieren manifestar al menos lo que les pasa. Es distinto ser profesor jefe en un aula normal, en los tiempos normales, que ser profesor jefe en una condición de pandemia. Es bastante difícil, porque si bien, claro, nosotros estamos en nuestras casas, trabajamos ya lo que es administrativo, pero la parte como de cercanía de profesor jefe, que uno está constantemente con los chicos en sala, se pierde bastante. Entonces, yo al menos traté de acercarme como una forma a través de las clases online de los días viernes, en que solamente me hablen de sus situaciones, de sus cosas, que tampoco los tiempos sean extensos, porque también en una clase online no se puede hacer lo mismo que en una clase normal, podríamos decir, porque los tiempos son distintos. Si bien nosotros tenemos en una clase en aula normal 1 hora y media más o menos de la asignatura de clase, en tiempos así de estar en línea, no podemos estar 1 hora con los chicos, porque los chicos por lo general ya a esa edad como que se aburren, quieren jugar con el PlayStation, es como que es como otra situación. Entonces yo he tratado como de acortar los tiempos, trabajar la cercanía, hacer cosas concretas y puntuales para que los niños puedan responder y puedan funcionar. Y establecer el lazo con ellos a través de la pantalla los días viernes, para no saturarlo. Entonces, al menos como, no sé si aquí habrán estudiantes de pedagogía, y no sé tampoco si estarán ellos en práctica, si les toca práctica de jefatura, dependiendo del colegio en que les toque.
lo primero que tienen que hacer es conocer a sus alumnos, conocer la dinámica. Ahora, en tiempos de pandemia y online, es difícil pesquisar cómo trabaja un curso, pero sí pueden haber indicios de la pantalla. Si prende la pantalla, quiere decir que el niño está atento, está llano a recibir el contenido. Pero cuando no prende la pantalla, ahí es donde, como, no sé, como profesor, uno tiene como que pesquisar por qué no prende la pantalla, está realmente ahí. Entonces, eso al menos más que todo, contar mi experiencia como profesora jefe y darle algunos consejos a algunos chicos que todavía no salen al mundo profesional, que estén en tercero o cuarto año. Más que todo eso al menos quería comentarles, hacer mis apreciaciones. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Ha sido la presentación entonces del trabajo Aprendizaje Significativo y labor de jefatura online en tiempos de pandemia, presentado por la profesora Stephanie Molina del Colegio Providencia. Ahora le vamos a dar el espacio a la profesora Leila Gajardo Pérez. Ella es del Colegio Universitario Antonio Rendich y nos va a presentar una experiencia titulada La aventura de crear cómics con Pixton. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por estar acá. Gracias a todos por permitirme compartir con todos los que están presentes mis actividades, un poco de lo que yo hago en mi aula, bueno, en esta aula virtual debido a esta pandemia, ¿no es cierto? Es un poco cambiada, bastante modificada a lo habitual, pero bueno, voy a dar inicio, a mi presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla, como siempre le digo a los niños, voy a compartir, así es que vamos a dar inicio a lo que yo les tengo preparado el día de hoy. Bueno, a ver si es que me vayan ahí, esperan un momento que cargue. Ahí sí, ya. Quiero darle la bienvenida. ¿Quién soy yo? Soy Leila Gajardo Pérez, profesora de lenguaje, trabajo en el Colegio Universitario Antonio Rendich, con cursos de primero y segundo básico. Y el día de hoy, bueno, ahí está mi presentación con mi avatar, ya, que es muy cercano a lo que yo les voy a presentar en estos minutos. La aventura de crear cómics con Pixton. Preguntarán ustedes qué es Pixton. Pixton es una herramienta virtual que facilita la creación de cómics. Pixton tiene una serie de recursos que permiten a los estudiantes con su sesión elaborar, personalizar su avatar, realizar un trabajo, ¿no es cierto?, de creación de cómics, de historietas. Donde Pixton, en esta herramienta los chicos van a ingresar, pero van a ingresar desde nosotros. Nosotros como profesores somos los que invitamos a los niños a esta sesión para que ellos trabajen y para que ellos creen su propio avatar y su propio acceso. ¿Ya? Con esta herramienta los estudiantes pueden utilizar en sus creaciones todos los elementos que tienen relación con un cómics. Van a utilizar viñetas, globos de diálogo, globos de pensamiento, van a incorporarse también en sus trabajos. Pueden incorporar incluso al profesor dentro de sus cómics, ¿ya? ¿Cómo lo hice yo con los chicos de segundo básico? Se preguntarán. Bueno, yo me organicé este trabajo en una semana, en donde mis clases 1, los niños observaron un video tutorial que yo les envié, en donde ellos tenían que, en este video, observarlo para poder ingresar a la plataforma. Yo les mostré cuál era la página, les mostré cómo se iban a llamar también como usuario, ¿ya? Les generé este código y, bueno, ellos pudieron verlo y además, porque este trabajo está asociado a una evaluación formativa, ellos tuvieron el acceso antes a esta rúbrica de evaluación. En el día 2,
de esta semana, los chicos crearon sus cómics, y ese es el foco central de mi clase y de esta experiencia, cómo en esa clase ellos abordaron esta creación de cómics. Y en el día 3 finalizaron sus trabajos, en donde ellos pudieron conversar, compartir, mostrar entre ellos y leer entre ellos lo que ellos habían organizado. Entonces, hicimos, bueno, yo les dije que me iba a centrar en la experiencia del día 2, que es la creación del cómic en la clase. Obviamente se organiza la clase con un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio de la clase preparamos este aprendizaje, la preparación del aprendizaje, obviamente con las reglas, ¿no es cierto? Voy a mostrar tal cual como fue en realidad la regla de la clase. Luego observaron, bueno, ahí me voy a saltar un poco, observaron esta imagen, ¿no es cierto?, de motivación. Ellos, a todo esto, olvidé señalar que ellos ya habían visto lo que era un cómic, ya habían visto los elementos del cómic. Entonces, ellos aplicaron, ya en esta semana ellos aplicaron. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuáles son los elementos presentes en lo que observaron? Que es esta imagen de acá. ¿Y por qué crees que estamos viendo esta imagen? ¿Para qué será? Esos fueron planteamientos, preguntas, interrogantes que a ellos les generé. ¿Ya? Luego de eso, ellos descubrieron, comentamos, hablamos, y bueno, ahí me devolví un poco. Conversamos acerca del objetivo de la clase, que era crear un cómic y utilizar Pixton para la elaboración de este cómic. Vimos que, bueno, ellos vieron la herramienta y, bueno, me apoyé en la clase con un PowerPoint. Al finalizar la clase, la sesión, ellos tuvieron acceso a un formulario de Google Forms para evaluar las actividades que se hicieron. Se les hicieron 4 o 5 preguntas, que también se las voy a mostrar, en donde ellos pudieron plasmar ahí lo que habían aprendido en este proceso de metacognición. Entonces, vamos al desarrollo de la clase, en donde en mi práctica guiada yo les puedo decir a los chicos, recordar los conceptos que habíamos visto, que lo que era un globo, que eran viñetas, que lo que eran también cómics, lo volví a repasar, ¿no es cierto? Los tipos de globos, y ojo que estas imágenes de acá, yo les explicaba a los niños, estos son, pertenecen a un ejemplo que yo creé en esta herramienta. Entonces todos los ejemplos que estuvimos viendo, ellos los pudieron después revisar también en la herramienta Pixton. Y fue así como nosotros trabajamos después de haberle hecho este recuerdo, este repaso, en la práctica, lo que llamo práctica independiente, donde ellos de manera autónoma empezaron a crear sus propios cómics. Recordemos que estamos hablando de niños de segundo básico, ¿ya? Entonces estos chicos pudieron ingresar a la plataforma, como ya habían visto este video antes, pudieron empezar a trabajar. Y una vez dentro de esta herramienta, bueno, los requisitos eran que tenían que hacer este cómic con 3 viñetas, con distintos globos. Ya todo eso estaba plasmado en la rúbrica, que ya se la voy a mostrar. Y bueno, el resultado de algunos trabajos que los chicos realizaron fueron... por supuesto, señalar algo que es muy importante. Y a mí me gusta mucho esta herramienta, es que nos puede ayudar esta herramienta a que nosotros podamos disfrazarnos, cambiar nuestra vestimenta, viajar por el espacio, viajar por la historia también. Entonces, claro, los chicos se motivaban bastante al ver estas mismas fotos. Esta foto del curso, todos ellos son alumnos de mi segundo B, son de segundo A, ¿ya? Cada uno se caracterizó, hay algunos que quedaron con su avatar bastante parecidos, como por ejemplo el caso de él, que de verdad que si lo pueden ver a él, en la vida real, de verdad que es igualito al avatar, ¿ya? Entonces, bueno, y ni hablar de yo que estaba ahí, de mí, perdón, que yo estaba con otro look, ¿no es cierto? Muy diferente. Pero bueno, la cosa es que los chicos pueden caracterizarse, ¿no es cierto?, de distintas maneras. Esta es una foto que, ojo, que Pixton permite descargar, permite imprimir y permite compartir en redes sociales o por correo, por WhatsApp, Facebook, etc. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos trabajos de los chicos. En Pixton yo tengo la posibilidad, bueno, acá eliminé por si acaso, por si está el espacio a propósito, y acá. Esta es la visión de ellos, ¿ya? Y en esta visión los niños tienen, o sea, me tienen a mí en este sector,
y yo le puedo hacer comentarios. Les puedo ir diciendo, corrige esto, me parece muy bien tu trabajo, puedo irlos retroalimentando. Lo que sí tengo que aclarar de que Pixton no deja que el niño me responda, ¿ya? Solamente yo puedo hacer esta retroalimentación, pero el niño no tiene la facilidad de responderme de vuelta, ¿ya? Y estos trabajos se pueden ir acumulando en cada sesión, en cada sesión, dejémoslo como sesión de los niños. Por ejemplo, esta pequeña realizó 3 cómics en distintos tiempos, o sea, la plataforma queda abierta una vez que tú te registras, insisto, puedes descargar, imprimir y compartir a la vez las creaciones de los chicos, ¿ya? Eso también los motivó demasiado. Y bueno, acá tenemos también otro trabajo de otro niño, de otra niña en realidad, ¿cierto? Que ahí yo les voy diciendo que lo revisé, que bueno, acá el nombre había que hacer un alcance porque era el título y además con la fecha de entrega, ¿ya? Y así yo puedo ir construyendo esta retroalimentación de los trabajos de los chicos. Y aquí hay otro que está un poco más elaborado. Si se dan cuenta, los niños pueden viajar también por diferentes mundos, diferentes lugares, ¿no es cierto? Y incorporar muchos personajes, caras, movimientos, todo lo que ellos quisieran, lo pueden plasmar con Pixton, ¿ya? En el cierre de la clase, tal como yo lo anticipé hace un rato, ellos tuvieron la opción, la obligación de realizar este ticket de salida, ¿no es cierto?, en Forms. Yo les compartía a los niños a través de, bueno, yo hago las clases por Zoom, y les compartí este enlace, y ellos tenían que evaluar qué fue lo que más te interesó, qué fue lo que menos te gustó, fue fácil usar Pixton, qué aprendiste el día de hoy, ¿ya? Obviamente poniendo su nombre y su curso, identificándose. Estos fueron los resultados, que para mí, yo considero que esto es una práctica exitosa, porque el 87% de los estudiantes, por lo que me arrojó el análisis de esos resultados, consideran que Pixton es una herramienta fácil de utilizar, ¿ya? Los estudiantes les gustó la herramienta, incluso ellos comentaban por ahí en los comentarios del formulario, que podían incluso poner mascotas, entonces también les gustaba, estaban las mascotas presentes en toda su historia, ¿ya? Lo que más les interesó también fue crear y diseñar su avatar, ¿ya? Y como conclusión general del uso de esta experiencia es que todos aprendieron a utilizar Pixton, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy siguen llegando, insisto, cómics de los chicos que, no sé, yo les digo, en sus tardes o en sus momentos de ocio no solamente vayámonos al Play, sino que usen Pixton y bueno, y así lo están haciendo. Pero además de yo compartir este trabajo, igual quiero explicar un poco cómo ingresar, cómo trabajar. Bueno, para ingresar y mostrarles también, porque dentro de mi compartir está en que ustedes también se vayan con la experiencia y con las ganas de utilizarlo. Y para eso yo tengo que enseñarles y mostrarles también a ustedes qué se hace, cómo se hace. Lo primero es ingresar a este enlace, que si quieren después yo lo puedo compartir, ¿ya? Pixton, pero para educadores, ojo. Y van a encontrar que Pixton es gratuito. No tiene, bueno, si bien es cierto, se pueden pagar membresías anuales o mensuales, la membresía inicial es gratuita y tiene bastante herramientas para iniciar el trabajo. Después de ingresar y registrarte en este sitio, tú tienes que crear tu avatar como profesor, ¿ya? Tal como lo hice yo. Crean su avatar y luego te pide ingresar el curso y registrar a tus alumnos. Cuando tú ingresas y registras a los alumnos, te va a dar el nombre de los niños y además te va a dar un código. Y ese código tú lo tienes que compartir, pero la verdad es que la herramienta de Pixton es súper intuitiva, no es complicada de usar, y te indica también que puedes compartir el enlace por correo o por WhatsApp o por Facebook, ¿ya? Y eso es todo para ingresar y comienza la aventura. Registrarte, puedes hacerlo, el registro con Google, con Microsoft o con Facebook. Son las 3 instancias de poder registrarte en esta plataforma. Y bueno, nada más invitarlos a utilizar la plataforma Pixton, de verdad que es muy entretenido. Yo también he descubierto que es tan versátil esta plataforma y la creación de cómics en sí,
de que puedes incluso trabajarlo con todas las asignaturas. Y todas las asignaturas pueden mostrar parte, o no sé, pues podemos pedirle a los niños que a través de un cómic representen, no sé, por alguna época, que la caractericen, o puedes incluso trabajar, estaba escuchando a la colega anterior, que es difícil trabajar con los octavos básicos o con cursos grandes. Esta podría ser una herramienta en la cual podrías invitar, o se podría invitar a los niños a expresarse, a expresar utilizando los personajes que ellos escojan, con la vestimenta que ellos quieran, en fin. De verdad que es una gran gama de posibilidades la que otorga esta herramienta, que no es difícil de utilizar, y yo les invito a hacerlo, ¿ya? Y bueno, eso es todo lo que yo puedo compartir en este momento, y ahí dejo mi correo también por si alguien tiene dudas para enseñarle, no lo sé, ahí nos ponemos de acuerdo. Eso. Muchas gracias, profesora Leila. Un agrado escucharla con el entusiasmo que habla de su experiencia. Se agradece también su contribución, y además se agradece a todas las personas que han presentado su experiencia, sus puntos de vista, porque claramente en tiempos complejos como estos, la colaboración, la reflexión en comunidad son un gran aporte para avanzar en lo que es este camino de la educación, donde nosotros todos tenemos un rol muy importante y una responsabilidad también relevante, ¿ya? Entonces agradecemos a las tres ponentes, agradecemos a la profesora Claudia Moreno, que nos entregó la experiencia de estimulación activa en la acción psicopedagógica, una experiencia remota. Agradecemos a la profesora Stephanie Molina, que presentó sus reflexiones sobre el aprendizaje significativo y labor de jefatura online en tiempos de pandemia, y a la profesora Leila Gajardo, que nos ha presentado la aventura de crear cómics con Pixto. Ahora vamos a compartir la palabra para generar preguntas, inquietudes, comentarios, reflexiones a las panelistas. Así que dejo la palabra a quien quiera iniciar con preguntas, comentarios. ¿Yo podría iniciar, Patricia? Claro que sí, profesor. Sí, muchas gracias de verdad por las presentaciones. Yo tengo como dos preguntas, porque me parecieron muy interesantes las tres presentaciones, pero quedé con una duda muy pequeñita en la presentación de Claudia, cuando habló de estas actividades como de profundización matemática. ¿Podrías así como contarme? Yo soy profesor de matemáticas y quedé así como con la duda de qué se trabajó ahí, porque antes estaba lo de las emociones con intensamente, y entiendo cómo se puede dar ese enfoque, pero en la parte de matemáticas como que no. Si nos podrías contar, porque pues el tiempo tampoco permite profundizar muchas cosas. Y la otra cosa que quedé con un poquito de dudas en relación a lo que presentó Leila, fue con estudiantes de segundo básico. ¿Cómo fue el rol, o si de alguna forma tú percibiste cómo fue el rol de los papás, de los apoderados, en el trabajo de los niños y niñas con la aplicación? Y también quiero saber si has utilizado esta aplicación, no sé si, digamos, haces clases en otros niveles o has utilizado con otros niveles la aplicación, y cómo te ha ido también con esa experiencia, si es que lo has hecho. Eso, Patricia y Juan Pablo, esas eran mis preguntas. Muchas gracias. Gracias. Ya, bueno, yo voy a contestar con respecto a la pregunta de Guillermo. La parte de matemática, bueno, como les decía, la sesión tampoco era de 1 hora, 1/4, donde yo realizaba diferentes actividades, pero más que trabajar un contenido específico dentro de estas actividades matemáticas para niños de 5 a 7 años, me enfoqué más en lo que era como la parte de razonamiento lógico, de trabajar, por ejemplo, con este tema de los tangramas, de los sudoku, secuencias, por ejemplo, y también hicimos experimentos también, porque en la inteligencia matemática se habla no solamente del tema de, por ejemplo, de números de resolución de problemas en sí, como problemas matemáticos de contenido, sino que más que todo del tema de ser capaz de resolver problemas lógicos. Y la idea era poder estimularlos a través de este tipo de actividades, como te digo, de secuencias lógicas, de patrones, de tangramas, y con esas actividades yo trabajé principalmente. Eso fue como el foco en el cual yo me basé.
como en el fondo más estimular los procesos cognitivos que nos llevan a lograr el aprendizaje de la matemática, más que el contenido en sí del número o de la figura geométrica, no, sino que era ese como el objetivo. No sé si se explicó se entendió la respuesta. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, me consultaba por el rol de los apoderados. La verdad es que sí, si uno se pone a pensar en herramientas, ¿no es cierto?, sobre todo en cursos tan pequeños, lo primero que se me viene a la cabeza es, el apoderado tiene que estar ahí. Y efectivamente, el apoderado estaba ahí ayudando, pero ayudando en el acceso a escribir en la barra de herramientas, a pesar de que se mandó por el chat cómo ingresar, pero además el apoderado me colaboró en que ellos descargaron este video previo que yo les mandé y pudieron reproducir el video en sus casas antes, ¿ya? Entonces, en eso se puede decir que fue clave el apoderado y la ayuda que ellos me prestaron para realizar la actividad. Porque esta actividad en sí se hizo dentro de clase, dentro del bloque de clase. Entonces yo lo estaba observando uno por uno, que justamente los apoderados no hicieran el trabajo que yo quería que hicieran los niños, ¿ya? Y ojo, porque también los niños la creación de sus propios cómics fue tema libre. Entonces igual tenían la dificultad mayor en eso. No fue que yo le dijera, ya, hablemos todos del coronavirus, no, que es lo que normalmente uno hace y uno guía, ¿ya? Porque además los chicos, también tengo que reconocer en ellos que son súper autónomos. Para ser tan chicos, con esto de la pandemia, hemos logrado una autonomía bastante grande en los niños, ¿ya? Eso. Y en cuanto a si trabajo en otros niveles, no trabajo en otros niveles, trabajo en primero y segundo básico, ¿ya? Pero sí sé de la experiencia en otros niveles. Lo sé como apoderada, ¿ya? O como mamá profesora de niños que van en quinto y sexto básico, ¿ya? En alguna oportunidad, en este proceso, yo siendo mamá de mis gemelos de 11 años, ellos tuvieron que hacer un trabajo y yo les enseñé a usar esta herramienta y la verdad es que fue bastante motivadora el uso de esta herramienta para trabajar, ¿ya? En el tema que le habían pedido. Recuerdo que fue algo de inglés. Tenían que hacer un avatar y presentarse en inglés y ellos se pudieron, así como lo hice yo al principio de mi exposición, ellos también hicieron algo así. Así es que por eso también yo hablaba de lo diverso que es esta herramienta, porque nos permite de verdad trabajar en distintas asignaturas. No sé si respondo bien a su pregunta, pero eso es básicamente mi apreciación y mi experiencia. También sé que lo usan en ciencias en mi colegio. He escuchado últimamente a una colega utilizándola en ciencia y tecnología. Muy bien. Gracias, profesora. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Patricia, me gustaría comentar un poquito lo que dice Leila y un poco a ver cómo dice, mira, yo quiero presentar esta herramienta. Es una herramienta, ¿no es cierto?, tecnológica, y dice, yo la quiero poner a disposición, así como herramienta. Como herramienta se nota que es muy interesante, que en el fondo, como dice ella, es muy intuitiva, tiene mucho, uno le puede sacar mucho valor. Y en ese contexto, Leila, te pregunto, digamos, tú dices, mira, yo muestro ejemplo de cómo se utiliza, pero cómo tú vinculas un poco ahí, como profesora, esta herramienta con un objetivo de aprendizaje que tiene que ver, tú lo pones en el marco del lenguaje o en el desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto?, con actividades concretas del lenguaje y también estimulando fuertemente el tema de la creatividad. Entonces, ¿cómo vinculas tú el desarrollo de las habilidades? Porque puede dar para mucho, es una herramienta, una buena herramienta para hacer muchas cosas en el lenguaje y en otro ámbito. ¿Cómo tú lo vinculas directamente con los programas de estudio, con tu planificación de trabajo, etcétera? Claro.
Bueno, para esta presentación y por tema de tiempo, un minuto antes de comenzar, saqué justamente la vinculación, la diapositiva que hablaba de la vinculación en el sentido de los objetivos de aprendizaje que abordaba, ¿ya? Bueno, de repente pensar primero tenemos que nosotros como profesores pensar en que tenemos que, en esta pandemia y en esto virtual, encontrar algo que llame la atención de los niños, pero también sin perder el foco de las habilidades, de los contenidos, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar. Y es ahí donde yo lo vinculé al eje de escritura, ya a lo A12 y a lo A17 que están plasmados en el plan y programa del Ministerio, los cuales hablan de escribir para desarrollar la creatividad y expresar las ideas en diversos tipos de textos. Y el OA17 que habla de escribir, revisar y editar textos para satisfacer un propósito que es transmitir ideas con claridad, ¿ya? Esos son los dos OA del programa de estudio del Ministerio con los cuales yo lo entrelacé este trabajo, ¿ya? No sé si respondo un poco a la pregunta. En ese marco, Leila, un poco la complejidad. ¿Te es complejo hacerlo así? Porque eso como de manera, la herramienta que está utilizando apunta muy bien, o sea, y calza muy bien con los objetivos, pero el esfuerzo de, cómo no, el esfuerzo de que no se queden con la herramienta, sino que desarrollen la habilidad. Es un poco la apuntaba. Sí, claro. Sí, la verdad es que hacer entender a los chicos que el foco de la clase o el objetivo de la clase no era que usaran textos, sino que escribieran o crearan o produjeran un texto, eso fue difícil y fue algo de trabajarlo con harto, reforzándolo harto. Y es por eso que antes de llegar a esta herramienta, yo decidí hacer la clase previa, o sea, esto fue como el producto final. O sea, esto fue, antes de eso yo pasé el contenido, expliqué qué es lo que era, ¿me entiendes? Antes. Y después llegamos a esta semana de elaboración del producto, por decirlo así. Súper. Esta fue la manera que yo encontré más adecuada para que justamente no se quedaran con que la clase de lenguaje aprendieran a usar Pixton. Porque ese no era mi foco. Claro. No es cierto, mi foco era que escribieran. Yo creo que es un poco, yo creo que a todos de repente nos quedamos con la herramienta y nos olvidamos de la propuesta, el desarrollo de la habilidad, el desempeño que se espera. Yo creo que es muy interesante tu apuesta, o sea, tu apuesta es una herramienta atractiva, sin duda, pero ¿cómo los niños no se quedan con eso? Porque todo el mundo anda dibujando hoy día en cómics. ¿Ah? Exacto. Sí. Muy, muy interesante, ¿sí? Sí, de hecho, bueno, ¿sabes qué? Y yo me quedé tranquila después, porque a la semana siguiente, Miss, ¿sabe qué? Voy a escribirle, escríbame, pero lo voy a hacer en Pixton, le voy a escribir una historia en Pixton, le voy a escribir, voy a armar un personaje, voy a seguir usando la herramienta. Entonces, claro, ahí los chicos, y además que la herramienta quedó disponible, porque ellos podían entrar y tenían acceso en el momento que ellos quisieran. Entonces ahí yo me quedé tranquila porque claro, se cumple el objetivo que ellos escriban. Se cumple el objetivo para mí de que ellos expresen. Súper. Y él quisiera también hacer una pregunta a Estefanía Molina, ¿no es cierto? Que es interesante un poco cómo, claro, dice, cómo yo me acerco a mis estudiantes, cómo yo me vinculo, cómo yo los motivo a mis estudiantes para, ¿no es cierto?, generar en ellos un poco el sentido en una etapa, ¿no es cierto?, psicológica de la adolescencia bien importante que están viviendo. Entonces, en ese marco, a nosotros y a los profesores en general, el encontrarse, el dialogar, el poder, ¿no es cierto?, tener un vínculo con los estudiantes es clave. Yo te pregunto, ¿cómo se genera eso? Porque me imagino que en el colegio son un número importante de estudiantes y cómo tú viernes a viernes te vas generando ese vínculo con esos estudiantes, porque también el hecho de ser profesor jefe, tú denotabas que también
implica una confianza mayor que con otro profesor. Entonces, en este sentido, ¿cómo se genera ese vínculo en este ambiente de pandemia donde no hay contacto, donde no hay imagen, donde hay una cajita negra? En el fondo, ¿cómo generas tú ese vínculo? Bueno, tengo que partir de la base de que mi colegio, si bien es particular subvencionado, la mayoría de los alumnos que están matriculados ahí son prioritarios. Entonces el uso de la tecnología no es muy buena. De hecho, nosotros primero partimos con Edmodo. De hecho, todavía tenemos Edmodo como plataforma, que no es una plataforma muy cercana. Después surgió Zoom, que daba la opción de grabar las clases. Y después el colegio determinó el Google Meet, que ahí era como más fácil por el correo hacer como ya la conexión. Al principio costó bastante con un curso. Con mi curso no tanto, porque también aquí juega un poco el que la jefatura se mantuvo. Yo mi curso los tomé en sexto año, a mitad del segundo semestre. Entonces, había un vínculo previo. Lo que sí dificulta un poco el tema, bueno, en mi colegio es como la sobreprotección que tiene el apoderado hacia los alumnos, la limitancia, porque en el colegio donde estoy, creen que por su condición los niños no pueden hacer más. Entonces, mi vínculo lo he hecho como tratar de sacarle ese paradigma de que por su condición social ellos no pueden lograr hacer otras cosas. Yo trato de generar la motivación del punto de vista de que no importa su condición social, mientras esté recibiendo educación puede lograr acceder a mayores cosas o acceder a un conocimiento de calidad, que su condición socioeconómica no le limita al recibir una educación de calidad porque va en el docente. A lo mejor me estoy desviando un poco de la pregunta, pero sí el tema del vínculo lo he tratado de hacer así, a través de un constante diálogo. Con mi curso yo, desde que los tomé, he entrado como en ese diálogo de conocerlos primero, de saber sus aprensiones, sus limitaciones, y es ahí donde yo me he encontrado con esas limitaciones que sus apoderados le imponen a los alumnos, que a veces no es el niño, a veces es el apoderado que dice, no, es que él no puede, es que él no puede hacer esto, es que él no se maneja en ciertas cosas, en ciertos contenidos, es que a él le cuesta. Entonces, yo al menos he tenido que como que sacar esas como piedritas, podría decir como piedritas en el camino, de parte de sus propios apoderados. La realidad que tiene el Colegio Providencia es que las tecnologías tampoco se acercan mucho, ya sea para hacer las clases, porque nosotros no manejamos internet en la sala de clases. Estamos manejando internet desde ahora de forma online, claro, utilizando los recursos de nuestras casas, haciendo las clases un poco más dinámicas, más didácticas. Pero dentro de la sala de clase, así normal, nosotros no manejamos internet. Por lo general yo tenía que descargar el video en la sala de profesores y después colocárselo a mis alumnos en una situación normal. O tratar de aplicar otras didácticas para la asignatura. Entonces, con esta situación de la pandemia, bueno, he tratado de reinventarme, apelando hacia lo que los niños manejan, a tratar de desarrollar en ellos la creatividad, a que desde lo simple puedan ellos lograr hacer cosas o construir su conocimiento.
y sacarlo de la limitación de que él no puede, porque si él no tiene un computador, él no puede hacer esto, o si él no maneja su computador o su celular, él no puede hacerlo. Entonces yo, de hecho, partí haciéndoles tutoriales de cómo usar la plataforma. Costó bastante porque había una reticencia primero al usar la plataforma por parte de los apoderados. No tanto de mi curso, porque ya ellos manejan hay un ritmo de trabajo con el que ellos vienen. Pero en los otros cursos donde yo tenía que hacer clases, que era 7º y 8º, había una resistencia al cambio, había una resistencia al proceso. Pero yo creo que con diálogo y tratando de abrir la mente tanto del alumno como del apoderado, he tratado de ir avanzando para que los niños puedan terminar el año de una manera aceptable. Porque en estas condiciones igual yo al menos me pongo en el lugar, el niño tiene que rendir, pero si se le murió su abuelito, su abuelita, que vivía a lo mejor con él, difícilmente un alumno va a rendir y va a cumplir lo que tiene que cumplir. O si su papá se quedó sin trabajo, entonces son distintas realidades de 40 alumnos, 38 alumnos, algunos 10 funcionan con planes de trabajo, otros con 2 y así sucesivamente. Algunos pueden tener la conexión a internet pero no saben cómo utilizar, no sabían utilizar un Word, no sabían utilizar un PowerPoint. Y estamos hablando de alumnos de 7º año. Entonces, eso al menos a mí me sorprendió bastante cuando yo los mandaba a hacer un trabajo en PowerPoint o en Word. Me decían, profe, no sé cómo usarlo. Profe, ¿qué hago? Ya, una videoconferencia, ¿cómo usamos Word? ¿Cómo usamos PowerPoint? Ah, ¿cómo le instalo yo audio a mi PowerPoint? Al menos con los que tenían la conexión, pues los demás tenía que yo aplicarles el plan de trabajo. Pero así al menos he tenido que trabajar con mis alumnos, desde como lo más básico y dejando atrás las limitaciones que ellos tengan y que sus apoderados tengan. Que no importa la situación en que esté, el alumno tiene que salir adelante igual, sea de manera online o sea de manera presencial. No sé si respondo a su... Muchas gracias. ¿Puedo hacer yo un comentario, por favor? Hola a todos. Sí. Mi nombre es Jenny Sarria y yo soy profesora jefe, una cierta empatía aquí con mi colega, de 3º medio, de una especialidad que es atención de párvulos, ¿ya? En un liceo municipalizado. Y resulta que es complejo establecer el vínculo, porque son niñas que llegaron con sus propios cursos de origen hasta 2º medio, ¿ya? Pero de 3º se separan, porque van a las siguientes especialidades. Nosotros en el Liceo de la Portada tenemos 4. Entonces, el establecer el vínculo con la alumna es muy difícil, porque nunca le hemos hecho clase nosotras las especialistas, ni tampoco las chiquillas se conocen entre ellas, y no se pudo. O sea, hubo 2 semanas y no se pudo. Además, nuestro liceo también es dual. ¿Qué significa? Que tenemos, ¿no es cierto?, un 50% es el liceo y el otro 50% es en la empresa. Fueron como 3 días en la empresa y apareció la pandemia y sería todo. Entonces, para pasar los módulos, para hacer todo eso, les juro, y para pasar los módulos, nada, no teníamos en qué, cuáles podrían ser los conocimientos previos, era súper complejo. Y lo otro, lo vuelvo a recalcar, tal como dice la colega, es muy difícil crear los vínculos, además van a ser guías técnicos, y su relación con los niños es súper especial. Entonces se hace muy, muy difícil, ya en este tiempo, en este contexto. ¿Cómo lo he podido lograr?
yo la escuchaba así, reflexionaba acerca de mi propia jefatura. Empecé de a poco y hasta cartas le mandé. ¿Te fijas? Cartas le mandaba con unas opiniones, qué sé yo, y de a poco las fui introduciendo. Y efectivamente, los niños les gusta mostrarse, son señoritas de 16 años y les da vergüenza, tienen problemas de autoestima. Entonces, y yo lo digo honestamente, yo todavía, si usted me dice María Josefa Garrido, no tengo la imagen visual de la niña, ¿me entiende? Porque todo quedó, las fotos quedaron en el liceo, no puedo ni siquiera soñar. Entonces, pero lo hemos logrado. Y terminé haciendo un taller que ya lleva 3, va a la cuarta clase, la cuarta sesión, que tiene que ver con el autoconcepto, el autoconocimiento, la autoimagen, la autoestima y el pensamiento crítico y las relaciones interpersonales. Y lo hemos en el séptimo, pero muy bueno, con técnicas de autocuidado, de relajación, ¿no es cierto? Trabajar las imaginerías, en fin, hay varias técnicas las que yo empleo. Y es bien interesante, no ha sido fácil, es duro, porque uno se le ocurre una cosa, no resulta, va a otra cosa, no resulta, y otra cosa más, y no resulta. Consultamos a los colegas, ¿cómo les va? No, a mí me pasa igual. Los terceros y los primeros medios en mi liceo ha sido muy difícil establecer los vínculos con los alumnos, ¿ya? Así que vamos a ver qué nos va a pasar para el próximo año. Claro. Vamos a ver, entonces, ahora de la colega, ¿no es cierto, Leila? Leila, yo necesito contactarme contigo, porque esa es una herramienta, ¿no es cierto?, que pueden trabajar los chicos con ¿cómo se llama?, las chiquillas, trabajar las emociones para ellas y las emociones con los niños. Porque yo ya estoy pensando que el próximo año vamos a tener 50% y 50 acá, entonces 50 presencial y 50, no sé, de virtual. No sé, hay que estar como buscando herramientas para ver qué pensamos. Ya, pues disculpe, mucho. Voy a compartirle mi correo, yo sé que lo mostré ahí está en el chat para que lo anoten y me contacten, yo no tengo ningún problema, les explico, buscamos la instancia porque siento que esto también es parte de esta intención de realizar este intercambio, de que después haya un más allá en donde podamos nosotros compartir y enseñarnos entre nosotros lo que sabemos, ¿por qué no? Justamente, profesora, esa es la idea, es decir, generar estos espacios tiene que ver con ello, ya que la literatura, las investigaciones en el último tiempo acerca del contexto de pandemia entregan información que no es favorable, o sea, con este periodo de pandemia va a haber una pérdida de aprendizaje importantísima en los estudiantes, o sea, las generaciones que nosotros estamos atendiendo van a tener una pérdida de aprendizaje muy significativa. Entonces, claramente la invitación y la estrategia a seguir que se sugiere justamente la colaboración, la comunidad de aprendizaje, el reunirnos y compartir experiencias que prioricen resultados de aprendizaje que sean significativos, generar las mejores metodologías para que ello se cumple y para que entonces la merma de aprendizaje no sea tanto. Entonces, en ese sentido, es muy valorable lo que ustedes han hecho, porque de igual forma es absolutamente relevante el que ese trabajo se diseñe considerando a los estudiantes. Ustedes han dicho cosas que son relevantísimas. Primero, motivarles a aprender, motivarles a mostrarse en cámara, pero para mostrarse en cámara hay que generar confianza, y la confianza se construye. ¿Y cuándo se construye confianza? Cuando yo pienso mi experiencia de aprendizaje y la diseño pensando en el otro. Entonces, muy bonitas las experiencias que ustedes han hecho, eso de construir sus avatares, de diseñar sus avatares, porque yo estoy diseñando, estoy transitando a una práctica nueva, pero pensada en el otro. Lo mismo la profesora Melissa, no, la profesora Claudia, que
levanta una estructura de aprendizaje que considera las inteligencias múltiples. Eso es justamente lo que se nos pide en este rato. O sea, en este rato, toda nuestra construcción, nuestro trabajo, nuestro diseño tiene que estar pensada en los estudiantes y pensada en que esa merma de aprendizaje no sea tanto, específicamente en los primeros niveles y en los últimos niveles, que van a ser los más afectados. Entonces, nosotros desde la Universidad Católica del Norte claramente agradecemos mucho este espacio, su motivación por construir un mundo mejor en esta década que nos tocó, no muy favorable, pero bueno, es lo que nos toca, entonces por lo tanto tenemos que avanzar en ello, y agradecer y esperar que en una segunda oportunidad vuelvan a presentar otras experiencias tan interesantes como las que nos han hecho saber en este rato. Eso por mi parte, agradecer, esperemos que estemos en contacto, y profesor Juan Pablo. No, solamente un poco en el marco de intercambio de experiencia. Qué interesante lo que dice la profesora, ¿no es cierto?, que tiene más experiencia aquí en esta sala, la profesora Jenny, ¿no es cierto?, nos dice, mira, Gracias. interesante aprender de los demás. Y aquí estas son instancias. ¿Ah? Yo voy a necesitar de ti la colaboración, etc. Y esto es un poco lo que la Escuela de Educación quiere con estos encuentros y con su disponibilidad de compartir las experiencias. No sacamos nada con quedarnos encerrados en nuestra casa, y hoy día más todavía por fuerzas externas. Entonces, la idea, y los dejamos también invitados a una próxima, le damos las gracias a los tres expositoras, ¿no es cierto? La profesora Claudia, ¿no es cierto?, Leila y Estefanía, ¿no es cierto?, que nos han aportado muchos elementos para poder, ¿no es cierto?, decir, mira, hacemos muchas cosas en bien de los demás, y es bueno que los demás también conozcan cómo aprovechar, ¿no es cierto?, distintas herramientas que están a nuestro servicio para generar aprendizaje que tengan sentido, que sean profundos, que sean significativos a los estudiantes. Agradecemos a todos ustedes, ¿no es cierto?, y sobre todo a los que han estado presentes en este pequeño grupito, ¿no es cierto?, a los distintos. Yo diría que agradecemos a todos su participación, su tiempo, su disponibilidad en presentar a los demás lo que estamos haciendo. Así que gracias. Patricia, tú tienes la palabra. Bueno, no me queda más que decir que muchas gracias por compartir sus prácticas. Esperemos que en el futuro nos sigamos contactando y conversando y construyendo nuevas experiencias para nuestros estudiantes. Nada más que eso. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.